La gente revisar las luces traseras, delanteras. Oye, a continuación vamos a revisar algunas frases polémicas que ha dicho el presidente Sebastián Piñera. Porque ustedes saben, a veces el presidente Sebastián Piñera hace algún punto de prensa, se refiere a algún tema y siempre o se sale del discurso que le escribieron. Y ahí la caga, como diría un amigo. Y ahí la caga, porque si leyera a veces todo lo que está escrito estaría todo bien, pero a veces quiere improvisar. Hoy, durante el día del presidente Sebastián Piñera en el Salón Bombaras, promulgó la ley antidiscriminación o la ley Daniel Zamudio también, donde está presente la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien cerró el acto, otros ministros, la familia de Daniel Zamudio. Y esta fue la frase que sacó un poco de roncha y cuestionó nuevamente las palabras que usa el presidente de la República. Mírenlo. Gracias al sacrificio de Daniel, hoy día tenemos una nueva ley. Sebastián Piñera, presidente de la República. Oh, qué poco afortunada la frase. Desafortunado, total. Sacrificio es como tan errado el mensaje que le manda. Es muy fuerte, pero en el fondo, perdón que piense así, lamentablemente es verdad. Pero es que no, está bien, ¿sabes lo que pasa, Mariela? Que el concepto de fondo, tal vez, claro, es que por la muerte de Daniel Zamudio se aceleró esta ley y todo que hay en eso. Pero no fue un sacrificio que él dijéramos, él que luchó y llevó la bandera. Eso habría sido distinto, hubiese sido otro el escenario. Pero aquí estamos viendo a un joven homosexual que lo golpearon, lo maltrataron, lo torturaron y lo mataron. Nuevamente es que él tiene una intención de decir algo, pero falla en el discurso. Claro, la traiciona el texto. Finalmente la oración adecuada o certera hubiese sido decir como o lamentablemente o debido al asesinato de Daniel Zamudio hoy se promulga esta nueva ley que va a impedir que se vuelva a repetir el hecho. Claro, porque fue un asesinato. Ahora, perdón Mariela, pero siendo igual, me parece que es ser un poco majadero el quedarse pegado con frasecitas como esta frente a la magnitud y a lo bueno que significa una ley que desde el 2005 que fue presentada en el gobierno de Lagos y que recién ahora en el gobierno de Piñera fue promulgada. Pero casi mejor no decir nada de que se cumpla la ley. Yo tengo, el 90% de mis amigos son gays, le mando un saludo que los amo a todos. Y ellos siempre dicen, sufren desde muy chiquitos la discriminación en los colegios, en las escuelas, en todos lados. Al boliche, donde sea que vayan. Y esos han repetido esta frase antes que lo dijera Sebastián Piñera. Sí, lo que pasa, gente Mariela, común. no es malo el mensaje, pero la gente está común hablando de sacrificio. Está hablando de sacrificio. El mensaje que él entrega es fantástico, pero el sacrificio aquí no fue una opción. Aquí Daniel Zamudio no llevó, insisto, ni la bandera de lucha por los homosexuales ni por las minorías sexuales. Simplemente se lo topó. Defender la Piñera porque no es que de mi mayor agrado. Pero me parece que la intención de él fue no fue buscar, o sea, quizás la palabra. Esa no era la intención. Claro. Estamos claros. Sí, yo creo que la eso. clase política, incluida su excelencia el presidente de la República, son uno de los grandes responsables que Daniel Zamudio muriera. Es al revés. ¿Saben por qué? Porque debió morir Daniel Zamudio para que primero este gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, le pusiera suma urgencia al proyecto de ley antidiscriminación. Porque no hay que olvidar que antes de la pateadura a Daniel Zamudio estuvieron discutiendo más de un mes un artículo de la ley antidiscriminación. Sí, señor. Y este gobierno le retiró 2 veces la urgencia, no la suburgencia, la urgencia. Y cuando pasó lo que pasó, se activó con una suburgencia y el proyecto de ley, por Dios que se demoró poco en aprobarse. Entonces, creo yo que el presidente Sebastián Piñera, otra vez él y la clase política en general, se equivocaron. Y como se equivocaron y pasó un caso emblemático como el caso de Daniel Zamudio, otra vez la clase política se sube al carro. Un ejemplo: cada vez que un perro pitbull ataca a una guagua o a una señora, salen los parlamentarios, es que hay que reactivar la ley contra las mascotas, contra los perros peligrosos. Perdón, pero ¿por qué siempre en Chile tienen que pasar cosas como la de Daniel Zamudio para que finalmente se legisle como corresponde? Entonces ahora resulta que Daniel Zamudio es el Jesús. No, compadre, a Daniel Zamudio le sacaron la cresta en un país que es discriminatorio a morir. Y ahora resulta que todos, porque acá todos
tratamos de igual a igual a las personas que son homosexuales, a los que son más bajos, a los que son más gordos. Las pelotas. Mentira, eso no es cierto. mentira. Eso no es cierto. Se está avanzando, sí. Pero letra muerta. Cuando tú escuchas a los políticos decir esto, es rasgar vestidura y es subirse a un carro que no es propio de ellos. Perdónenme, pero a mí el tema me violenta Lo mucho. más digno que hubiera sido no decir nada. Sí, no, yo te cuento con la razón, Felipe. Lamentablemente siempre tienen que pasar hechos lamentables para que todos digamos, oh, mira, hay que hacer algo para solucionar esto. ¿Qué es lo que pasa con las embarcaciones, con los pequeños poblados que tienen que cruzar en balsa? Entonces decimos, oh, hay un problema de conectividad, hay que hacer Pero camino. es que ahí se suben todo al buque también, pues es populismo, todos quedan fantásticos, todos ayudando. Pero caen como las pelotas, porque precisamente cuando dicen vaca, en realidad, no sé si el tema les llega tanto, sino como que están entre obligados a hacerlo y lo hacen mal. Entonces, te juro que da como rabia. Ellos no tienen la culpa Se aprovechan hasta cierto nivel, pero es como que da rabia que lo mencionen, porque como que no dieran ser los que se dirigen respecto al tema, porque son los que llegan tarde y que son los principales capaces de verlo cambiar. No, podrían no hacer nada y yo creo que se le acaba antes del tiempo. Les voy a contextualizar la siguiente frase del presidente Sebastián Piñera que tiene relación a la reconstrucción del terremoto posterior, maremoto, del 27F. Dice, esta no es la frase que vamos a poner en gráfica, pero quiero contextualizar y darle el marco. Dice, hicimos un compromiso, 2 puntos, que ninguna familia pasará más de 2 inviernos viviendo en aldeas que eran soluciones de emergencia y transitorias. ¿Cuánto van? Muy bien. Vamos a la frase. Iban a ir 4. No va a ser posible que todas las familias que actualmente están en aldeas reciban su vivienda definitiva antes que se inicie el próximo invierno. Por eso hemos decidido diseñar un nuevo programa: dar una vivienda o irse a vivir con un familiar. Sebastián Piñera, presidente de la República. Yo encuentro que eso es la gran del chileno. No, perdón. No, espera, ese punto. Esto lo dijo el 22 de febrero. 22 de febrero del 2012. No, una talla. No, una talla. 22 de febrero del 2012. Felipe. Sí, cuando casi se cumplían 2 años del terremoto. Pero ¿cómo le puedes decir, cómo un presidente puede decirte, oye, ¿sabéis que la solución es que usted se va a vivir con un familiar? No le vamos a solucionar su casa, no va a tener casa. Segundo invierno que va a pasar muriéndose de frío y pasando todo. O sea que no van a sacar una ley que uno tiene que recibir a tal pariente, que seguramente no lo haría de buena gana, pero esa es la solución. Claro, esa es. La ley dice ahora que usted le se viene un familiar a la casa. Una que no es solución. Perdóname, hueveo, eso no puede ser. Una que no es solución. 2, me parece que es una tontera garrafal, porque si el presidente Sebastián Piñera visitara un poco más las poblaciones, se daría cuenta que el espacio es mínimo y más que seguro que la familia entera vive en ese espacio mínimo. Y no una decisión que él puede tomar por los demás. Entonces viven 10 personas en 40 metros cuadrados, que ni siquiera se tiene que ir a meter al campamento, que prenda la tele. Entonces no se puede tirar estos comentarios así de tarado, porque es el presidente. Espérate, yo creo que el hombre tiene buenas intenciones, porque también como un empresario, tú tenés ganas de que te salgan las cosas. Pero el hiperventilamiento frente a dar este tipo de anuncios, no es dar un anuncio para dar un bono, entre comillas, que aunque en definitiva es importante, pero aquí tú estás jugando con la esperanza de la gente, con la esperanza de poder volver a lo que es lo básico, que es tu casa. Porque te pasó un vendaval por encima y te mataron. Y tú te planeas para el próximo invierno y decís ya, ok, no alcanzo el invierno. Pero ¿qué hubieran preferido? Que diga sí, vamos a lograrlo, y que alguien diga, bueno, si no es posible, preferir que alguien... Pero es la mesura. Tú diste en el punto. Porque cuando pasa lo que pasa, el presidente Sebastián Piñera y sus ministros con parca roja, en fin, dijeron que esto se iba a solucionar mucho antes de lo que finalmente se va a solucionar. Claro. Entonces, además, majaderamente nos dijeron a todos y cada uno de nosotros que había sido el 5º terremoto más devastador de la historia del ser humano registrado desde el terremoto de 1960 en Valdivia, que fue el más devastador. ¿No es verdad? Sí. Majaderamente una y otra vez. Pero a renglón seguido, a pesar de eso, se dijo que la reconstrucción iba a ser de tal manera y que no iban a pasar un segundo invierno estas personas. Entonces, cuando tú tiras un anuncio de esa envergadura, como dice Juan José, tú estás jugando con la felicidad de la gente. Entonces, perdón, no va a ser la primera vez. Caemos otra vez en el mismo problema. Cuando tú ofreces ser el gobierno de los mejores, cuando hay un cambio de mano político, cuando se viene de un gobierno del año 90 hasta el año 2010, donde se suponía que había corrupción, sillas musicales, clientismo y malas prácticas,
te pasa lo que pasa con el terremoto, llega un nuevo gobierno, tú dices que vas a ser el gobierno de los mejores, que va a haber eficiencia, que independiente que fue el 5º terremoto más devastador de la historia, bueno, las personas no van a pasar solo un invierno en campamentos y aldeas, y resulta que han pasado 1, 2, seguramente van a pasar 3 y lo más probable es que pasen 4. ¿Dicho por quién? Por el propio presidente de la República. 4. Yo también encuentro que pero al tipo también le tocó la peor parte. Le tocó el terremoto, los mineros, todo. ¿Qué viene? Entonces, ¿por qué hay una promesa si él mismo dice que el terremoto fue el más devastador? Porque uno, perdona, pero todos los presidentes en la historia del mundo, el minuto de ni siquiera salir elegidos, están llenos de promesas. No así el presidente de Japón, por ejemplo, que después de lo que pasó en Japón dijo que se iban a recuperar por lo menos en 10 años. Pero pues en Japón es Japón, nadie comparar pero Chile dijo una con cifra Japón. realista. Bueno, pero no van a comparar a Chile con Japón. Pero el jefe de gobierno japonés fue bastante más realista. Sí, bueno, bien, pero yo al revés, tiro una década. Cuando tú dices que fue el 5º terremoto más devastador, tienes ahí el dato para decir, por lo tanto, por lo tanto, nos vamos a demorar 6 años en que la gente vuelva a vivir en sus casas. Pero resulta que dijo que iban a pasar solo un invierno, y ya han pasado 2, iban a pasar 3, iban a pasar 4. Ir a vivir con un familiar, o sea, eso para mí es la guinda de la torta, no me acuerdo. Claro, esa parte del comentario fue un poco desubicado, ¿no? Por preferir es una falta de promesa. No, pero decir es como denigrante, como si vos flaco, si está mal, andar a casa de tu tío, ¿me entendés? Pero obvio, si nos cortan acá en Argentina, no te preocupes, anda a la casa del lado y pídele la choca al vecino, no. 6 de diciembre del 2011, todos los jefes de Estado, una tremenda cumbre en México. Es el turno del presidente de la República, se sube al escenario y se manda este chiste. Ay, de las mujeres. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que no. Y cuando dice que no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir que sí. Y cuando dice que sí, no es una dama. Sebastián Piñera, presidente de la República. Creo que en este momento, me imagino esta escena, el presidente empezando con el chiste, los asesores, todo así como... ¿Pero en qué reunión fue esta? ¿Cómo era? Fue una cumbre... ¿O era entre amigos? Fue una cumbre de mandatario. Hombre mandatario en México. Pero por favor, Mariela. Para no dormir. Mariela, me llama un poquito, aprende mi nombre. Por supuesto hubo risa. Hubo risa porque la mayoría de los que estaban ahí eran hombres. Y hay que recordar que esta frase también la dijo en campaña. Mira. Encima repitió el plan. No, repitió el chiste. Y no aprendió la lección. Perdona, y esta frase provocó que incluso la ministra del CERNAM, se riera, Carolina Schmidt, saliera ella a hablar y decir que había sido insultada. Al menos, por lo menos, pobre. La mujer chilena fue ofendida. Y además, en otro contexto, porque justamente estaba el contexto de lo que significa justamente el tema de la discriminación, se estaba discutiendo. Exacto. Entonces había todo un contexto. Y había todo el tema de la campaña contra el femicidio. Entonces, el presidente Piñera, mi modesta opinión, yo creo que él es un tipo que maneja mucho el humor. Y es verdad, le gusta el humor negro.